Bienvenido a otro episodio de Mentes Críticas. Hoy tengo una digna representante de los jóvenes. No solamente por lo que ha podido aspirar, cumbres, cientos de debates, tuvo la oportunidad de ser diputada, suplente o candidata, trabajó en el MIDES, altos cargos, no importa si es, me imagino que debe ser muy joven, pero yo no le pienso preguntar nada, estamos claros, ¿no? Se ve joven. Pero más allá de eso, creo que es una luchadora incansable de que el joven, no que le den el espacio, sino que se gane el espacio. Una emprendedora natural y por lo que he visto en las redes, le encanta el baile. Pero yo voy a dejar que ella sea la que responda todo lo que le vaya a preguntar. Con ustedes, y le digo algo, el nombre me encantó. Le voy a preguntar, de verdad, el nombre que yo decía, bueno, puede ser nombres compuestos, o puede ser que, o sea, la mamá del papá vio revista. O de India. Vos sabés decirle, pero que el nombre es Mavi González. Presento un breve espacio para que saludes a todos. Millones de personas están viendo en este momento. Bueno, espero. Pero este es el podcast y aquí estamos en otro episodio que me encanta, porque este episodio yo voy a aprender muchísimo de lo que es una nueva generación que tiene muchos retos por delante, muchos compromisos, pero también ellos están totalmente capacitados, no solamente para ganarles, para enfrentarlos, sino para dejar legado. Así que esta entrevista, créanme, grábenla porque ese nombre lo van a escuchar muchas veces de aquí en adelante en este país. Mavi, muchas gracias por la oportunidad. No la conocía, le escribí así y me respondió de una vez. Gracias por venir. Empezamos entonces con un breve saludo. Gracias, baby. Encantada de estar en este podcast, que es un nuevo espacio que estás creando y te felicito. Yo creo que estás súper en sintonía con lo que se necesita, hablar de ese pensamiento, de lo que acontece y de los ejemplos también de las personas y cómo han llevado sus propias luchas en este caminar de la sociedad. Bueno, en efecto, mi nombre es muy gracioso para todo el mundo. La gente piensa que o no soy de Panamá, o que me lo pusieron de no sé dónde, o que viene de algún país árabe, lo que sea. Pero realmente viene de la mente de dos personitas, papá y mamá, chiricanos, dignos de la provincia de Chiriquí. Tú sabes, siempre tiene que ser de Bugada, Concepción. Bugaba. Entonces, como los chiricanos no se quedan quietos y necesitan ser especiales en todo lo que hacen, cuando yo nací, a mi papá se le ocurrió la brillante idea de, en efecto, combinar los nombres de mi mamá y de él. Mi papá se llama Edgar y mi mamá se llama María Victoria. Mavi. Pero cáete, el segundo nombre es Maviet, María Victoria Edgar. No. Aquí hicieron un switch. Sí. O sea, ahí ninguno se quedó por fuera. Eso es lo importante. Entonces debo pensar o debo entender que no tienes hermanos. Estás clarísimo. Ya quedó así. Hay que echar todos los cartuchos aquí. Yo soy hija única. Para la Feria de la Concepción, lo máximo. Si no han ido, vaya. Ahora sí, yo, los distritos, que jugaba y que Ralta, pero sí, de verdad que es un distrito muy importante y de verdad que hermoso. Voy con una pregunta. ¿Dónde naciste? Yo nací en Panamá, no en Panamá. Crecí en Panamá. Bueno, de hecho, yo crecí en Caledonia. Sí, en una de las multis de Caledonia. Estuve hasta los 3 años viviendo allí. Y de ahí entonces me mudé a San Miguelito, que mis papás consiguieron entonces este espacio nuevo en el corregimiento José Domingo Espinar. Sí. Yo vivo justamente cerca de esta área donde está Dorasol. Yo siempre les cuento a la gente, porque a mí me da mucha risa, porque al lado de mi barriada hay un push. Entonces, cuando yo quiero explicar cómo llegar a la casa de mi papá, nadie entiende. Yo digo, oye, la Toyota, no sé qué. No, digo el push. Sí. Y es clarísimo de una vez. Totalmente. El emprendimiento empezó por ahí. Totalmente. Está la cocina, la mamá, pero ahí fue emprendimiento. ¿Dónde estudiaste? Bueno, en escuela estudié en St. Mary's School. Desde... O sea, que dominas el inglés. Sí. Bueno, de hecho estuve en Pureza de María como en maternal, pre-kinder. Y de ahí me fui a kinder a St. Mary's y tuve toda mi vida hasta sexto año en St. Mary's. Gran decisión y más porque el idioma era una de las falencias que 100%. 100%. Y de hecho, bueno, esa era la visión de mi papá, que el sacrificio que iba a hacer a nivel de educación lo iba a enfocar mucho en que la herramienta del inglés se me pudiera dar. ¿Cuál es tu hobby favorito?
Mi hobby favorito, bueno, no sé si llamarlo hobby porque realmente es una pasión mía. A mí me encanta la danza. Amo la danza. Yo empecé a los 3 años en el INAC bailando ballet y me desarrollé en el INAC como hasta los 15 años bailando moderno, danza española, folclore. Eventualmente, cuando crecí, decidí estudiar tango, belly dance. Entonces, toda mi vida la danza ha estado presente como en un mundo paralelo. Entonces, eso no lo sabe todo el mundo. Lo saben como las personas que son un poco más cercanas a mí. Y yo creo que yo quería ser bailarina, realmente. Sí, soy bailarina, pero yo no me dedico necesariamente a enseñar danza. Decimos la verdad que también tiene esa pasión desde muy niño. Ahora ahí, va a incursionar en eso. Bueno, de hecho, yo siempre decidí que, bueno, que como yo no iba a dedicarme a la danza como tal, pero era algo que me importaba y me gustaba muchísimo y me llena mucho el espíritu, yo siempre vislumbré que algún día quería dedicar un pedazo de mi vida a eso. Y bueno, recientemente, desde diciembre para acá, tuve la oportunidad de crear un negocio relacionado a las danzas y a otras disciplinas. Y estoy en eso, y ese es un mundo paralelo para mí que me llena de mucha felicidad. Bueno, mira, no hay nada mejor que trabajar para lo que te divierte. Sí, 100%. No te puedo explicar. Es un ejercicio que humildemente yo tiraba mis pasos a botar. No te doy cuenta, pero... Tú también eres bailarín. Pero me encanta. De verdad es que me fascina la música. ¿Te gusta más? Bueno, recuerdo que salsa, el merengue, bueno, hasta el reggaetón, el rock. ¿Cuál? Yo soy mucho de los bailes latinos. Me encantan. Pero curiosamente, en mis estudios de danza, las profesoras siempre me orientaron a que me especializara en clásico. Porque aparentemente mis destrezas eran más para el clásico. Yo tengo que recordarme el nombre de una profesora de danza que era como el ícono en mis tiempos, que todo el mundo iba donde ella. Morales. Voy a recordarme el nombre. Yo sé que es un ícono porque toda la gente que estaba en danza, el tiempo iba mucho a coger sus cursos allá. Yo he visto varias cosas, participación tuya, y vi que en el 2013 fuiste con una cumbre de jóvenes, como las líderes. Sí. Y yo lo sé porque el vicecanciller es uno que cerró conmigo. Ajá. Cierto, él estaba muy presente en ese momento. De esa historia, creo que Cierto. muchachos vos, amiga, había Ajá. que, bueno, de hecho hoy muchos son diputados. Debo pensar que Sí. hoy estamos metidos en la salsa. 100%. Bueno, de hecho, yo venía de presidir una organización dentro de la Universidad de Panamá, en la Facultad de Derecho, y producto de ese espacio que yo presidía, empecé a tocar puertas a organismos para que me pudieran fondear mis proyectos dentro de la universidad. Y ahí conozco a el programa JAP de la OEA en Ciudad del Saber. Y ellos me hablan de que venía la Cumbre de las Américas y que me preparara para yo poder posicionar dentro de la universidad espacios para la cumbre a jóvenes. Y yo me metí en la película, traté de orientar al grupo para que participara y en eso me vinculo entonces con todas las autoridades de Cancillería, etcétera. Y OEA me reconoce como la líder juvenil panameña en el momento por los proyectos que estábamos haciendo desde la universidad. Y quedo entonces en la cumbre al ladito del vicecanciller, porque me acuerdo como si fuera ayer. Háblame entonces, si tú eras independiente y en el 2013 deciden entonces meterte activamente, no solamente el PRD, sino ya, tú sabes, hablar a los jóvenes. Sí. Échame esto. ¿Te parece? La primera pregunta. ¿No te arrepientes del PRD? O sea, ¿te gusta ser parte de un partido político? ¿Lo ves importante para la democracia? Sí. Los partidos políticos son un vehículo democrático importante. Yo considero que deben seguir existiendo, por mucho que haya quienes ahorita quieran promover su extinción. Lo que yo sí creo es que necesitan renovación. Eso es parte de todos los espacios. Bueno, yo soy parte de la renovación. Y en efecto, no tengo ningún prejuicio. Yo soy feliz de ser partidista. Yo me he desarrollado mucho políticamente en el PRD. Es un partido muy grande, muy diverso, en la cual tú puedes perfectamente compartir con el joven de Cunayala como con el joven de Barrio, y estamos todos en una esfera de crecimiento y de nutrirnos mutuamente. Creo que es una de las mayores virtudes del PRD. En efecto, sí requiere una renovación bastante urgente, la que hemos venido trabajando desde hace un tiempo. Yo empecé en el 2013 a vincularme al partido
más no me inscribía, pero me activé, conocí sus actores principales del momento, me permitió abrir ciertas puertas, empecé a hablar mucho con los que llevaban los altos mandos del partido. Eso me llevó entonces a un camino para que en las siguientes elecciones yo sí tuviera un rol más protagónico. Yo me inscribí formalmente al par de años, me inscribí por decisión propia. Yo me tomé mi tiempo para entender si yo quería hacerlo y lo decidí hacer, pero sin alejarme del activismo. Y de ahí pues avancé, experimenté lo que eran las elecciones generales a nivel presidencial, fui partícipe de un grupo organizacional dentro del partido, entendí cómo estaba estructurada la parte interna del partido, cómo eran las elecciones a lo interno también. Hasta entonces decidí aspirar a la presidencia de la juventud del partido y recientemente pues quedé como parte de la candidatura suplente a diputada en San Miguelito. ¿Resultaste ganadora de la presidencia de la juventud? No, en ese momento quedé en segundo lugar, que fue hace más o menos unos 3 años. Que fue una elección súper... Sí, fue súper estrecha, sumamente estrecha. Hay 500 delegados jóvenes. Ah, sí, qué bien. Y fui presidente del Foro Juventud de Partidos Políticos. Ajá, Que estaba con el diputado Alejandro Castillero, ¿era? sí. Yo, realmente tú, de cuando entraste a hoy, si tuvieras que hacer un análisis autocrítico, ¿dónde crees que se equivocó el rumbo del partido en esta elección, que evidentemente no fue favorecido? Pero ¿dónde tú crees que hubo un error de esa elección, por ejemplo, o desde ese momento veía algunas cosas que no estaban coordinadas? Tu análisis, sin... Realmente yo creo que las principales falencias del partido actualmente radican en, primero, que los procesos de formación a la nueva generación casi que ya no existen. Así que difícilmente vas a encontrar una juventud del partido con un criterio y un pensamiento crítico político robusto. Eso ha llevado a que probablemente muy pocos jóvenes aspiren a cargos a lo interno o aspiren a cargos de elección popular por parte del partido. Y eso va muy de la mano también con que quienes ya son parte de la estructura de la toma de decisión, pues no han necesariamente orientado sus energías a construir ese relevo de la mano con su experiencia. Creo que ha habido cierto egoísmo, no tengo que negarlo, pero es que el poder al fin y al cabo tiene su dosis de egoísmo. Tampoco nadie cede espacios, los espacios se buscan, pero también para buscarlos tienes que estar preparado y tienes que tener las herramientas, tienes que tener el liderazgo, pero ese liderazgo y esa preparación tienen un proceso de formación, y si la juventud no está lista para asumirlo, difícilmente va a entrar en esa rebeldía constructiva, y creo que eso es lo que ha pasado en los últimos años en el PRD. Yo en una entrevista vi que hablaba de que parte de la esencia de Omar Torrijos era dejar un paso importante en la educación. Sí. ¿Quieres que los jóvenes saben quién es Omar Torrijos? Mira, yo... ¿Tú crees que realmente la historia del partido como número uno, si ustedes saben, el PRD sale número uno, es la papeleta porque es el partido más longevo? Formalmente, que había otros movimientos, pero el PRD es el número uno por ser el primero históricamente con más años de formación. La pregunta es, ¿cómo hace esa renovación, esa capacitación? ¿Debe ser en base al legado de Omar o en base también a cosas diferentes, movimientos, causas? Yo creo que debe ser una mezcla de ambas cosas, porque si nos vamos a los legados de Omar, una de las principales orientaciones de Omar era que la dirigencia tenía que ser lo más imprescindible posible, o sea, que teníamos que promover la renovación constante para que quien creciera en liderazgos no se tuviera que quedar eternamente en ese liderazgo, sino que permitiera a otros crecer. Creo que uno de los libros que a nosotros nos caracteriza dentro del partido es La Línea. Si uno lo lee y uno se forma a raíz de todo este tema de lectura, uno va a entender que hay principios muy importantes en la gestión de Torrijos, que en efecto hoy día difícilmente los jóvenes podrán de repente exteriorizar de la misma manera, y no creo que hay que pretender utilizar ese lenguaje en la actualidad. Lo que yo creo que hay que traspolar enseñanzas valiosas al lenguaje actual, que va a implicar lo digital, los espacios de movimientos, la innovación, la tecnología, y orientar mucho más también hacia el problem solving, a cómo las cosas se tienen que empezar a cambiar, a formar también para entender qué es la cosa pública, qué representa los puestos de autoridad, y entender también cuál es el propósito de estar en la política, porque cuando el propósito se convierte exclusivamente electorero, que es lo que ha pasado con el PRD y muchos otros partidos, pues se pierde el norte de construir liderazgo y dejar legados. Costosísima, y cada vez más, porque la realidad es que el clientelismo ha aumentado.
y al aumentar el clientelismo, muchas cosas se distorsionan en el proceso y la gente ya no necesariamente va a buscarte por lo que vale, sino por lo que podrás representar a intereses de ellos. Y como yo digo, el juego de la política siempre va a representar intereses para todas las partes involucradas. Pero cuando se pierde el norte de por qué estás buscando generar ese espacio de toma de decisión, es que entonces estás haciendo una política vacía. Te hago la pregunta, ¿para la mujer la política es más difícil o eso es un mito o eso es realidad? No, no es un mito, es realidad. ¿Te costaba? ¿Te costó empujar, bichar, que mira que yo soy, o que te llamen a las 4 de la mañana y que mira que necesito? O sea, eso pasaba, no pasaba. Es que yo creo que no es tanto No hay más respeto. Yo creo que es un tema que tiene que ver con el respeto. ¿Verdad? Sucede, mira, cuando yo empiezo a vincularme en la política más joven, difícilmente en una mesa de discusión o en una mesa de toma de decisión o una mesa de organización habían más de 2 mujeres en relación a 10 hombres. Claro. Eso siempre ha sido una constancia. A medida que voy creciendo, como que se está disipando un poco, pero no necesariamente por eso siguen habiendo más mujeres en la asamblea, ni siguen habiendo más ministras, ni siguen habiendo más aspirantes a cargo de presidentas. O sea, cuando vamos a ver quizás a los altos niveles todavía falta más impregnar el tema de paridad, pero yo siento que todavía a nivel electoral, inclusive de la misma ley, a nivel de los partidos, todavía el tema de género se reduce mucho a que en la papeleta haya hombre y haya mujer en cantidades más o menos proporcionales. Pero en la práctica, siempre en la toma de decisión sigue habiendo más hombres en la mesa en relación a mujeres. Y yo creo que es importante porque también no es mentira que hay un factor que a la mujer sí se le sexualiza en el proceso. Y eso es una realidad. Y tú, siendo un hombre político que sabes perfectamente cómo funciona el entorno de poder y de los hombres cuando se acuerpan y se juntan, porque eso es parte, yo creo que natural hasta biológica, los hombres tienden a unir fuerzas hacia sus objetivos. La mujer tiende a ser divisora en muchas ocasiones de la propia mujer. Y eso hace que inclusive a la mujer le cueste el doble por la misma mujer, no por otro hombre. Entonces, cuando vamos a ver, son factores encontrados. Yo siempre lo digo, aquí vamos a hablar de género, vamos a hablar de equidad. 100%. De hecho, yo cada vez que tengo un espacio para hablar del tema de equidad y género, siempre digo, vamos a partir de que si la equidad se busca y se construye en sociedad, hombres y mujeres. Pero hablando la mea culpa, las mujeres tenemos que hacer una conciencia crítica importante. O sea que para mí siempre he trabajado rodeado con más mujeres que hombres, por alguna razón. La primera es que hay más respeto. Sí. No hay eso de enojo, esa bravura o tiradera de Sí. ¿no? Hay mucho más respeto. Lo segundo es que son mucho más organizados. Es que eso es una cualidad de la mujer. Realmente organizar la casa es un problema, pero la mujer tiene una cultura especial en organización. Sí. Uh-huh. Yo pocas veces tuve una reunión y decía, oye, nos reunimos a las 6 y me decían que no. Cuando tengo reunión con hombre, no, me tengo birria, espérate, dígame que tengo un juego, no sé qué. O sea, era un problema. Entonces yo te hago la pregunta. Yo creo que en el futuro las mujeres van a jugar un rol mucho más protagónico para todo, que ya en la parte empresarial. Sí. Y en la parte política también. La pregunta que te hago es, ¿tú te ves a ti en esa lucha igual que muchas mujeres dentro del PRD? Sí. Además de mujeres al PRD, gracias al PRD. Porque ese ser creo que no hay una mujer, está más una. Creo que... Nada más hay una Doris. Sí, Doris, que por cierto... Yo te veo ahí. Sí, yo creo que, bueno, de hecho yo con Doris me identifico mucho, casualmente porque corresponde básicamente para las mujeres en un momento dado, para poder asumir estos espacios, casi que entender más ser hombre. Eso es curioso, ¿no? Porque la mujer no debería dejar de ser mujer para poder aspirar a ciertos cargos. Y yo creo que tenemos que evolucionar a eso, a que sin dejar de ser nosotras, pero entendiéndonos mutuamente, mantengamos un escenario de respeto y de igual participación, y que el hombre también promueva y entienda esas virtudes como las que acabas tú de decir. La mujer es más organizada, es más sacrificada, pero si yo entiendo que esas son sus cualidades, no solamente la voy a dejar hasta un punto, que el que me conviene. ¿Me explico? También como hombre, motivar a que entiendo sus virtudes y vamos a elevarla un poco. Yo creo que eso es parte de la sinergia entre ambos, y yo sí creo que desde el partido, tanto el mío como cualquiera, las mujeres que ya tenemos un espacio de liderazgo, tenemos que seguir asumiéndolo, potenciando a más mujeres. Háblame de tu experiencia por el BIES. Yo te vi muy activa, hiciste miles de programas, visitaste todo el país. ¿Cuál es la diferencia del área rural, área urbana de tu formación?
su capacidad de estudio. Hágame ese tema. Ahí pensé que llegaste de la Secretaría. Sí, Un alto compromiso, un ministerio. sí. Habla un poquito de eso. ¿Qué hiciste? ¿Cuál es tu legado? Usted decir, bueno, mi legado del mío nadie lo va a poder borrar porque hice esto y esto. 100%. Bueno, mira, primero que todo, cuando inicia el gobierno, yo le planteo al presidente que me interesaba trabajar la construcción de la política pública de juventud del país, porque no existía. La última vez que se hizo un trabajo parecido hacía más o menos ya 18 años atrás. Y en ese momento, cuando se hizo una oficina de juventud dentro del ministerio, esa oficina fue eliminada inmediatamente, casi que a los meses. En ese sentido, Panamá quedó con un vacío importante y además de eso, todos los estudios apuntaban a un bono demográfico que para este momento iba a haber una gran población económicamente activa que no iba a poder conseguir empleo ni generar espacios de estudio. Y esa población iba a estar rondando entre los 20 y 30 años de edad. Ese estudio que se hizo en ese entonces proyectaba que la necesidad de este momento era tener una política pública robusta dirigida a esa población. Al no existir, yo le planteo al que me interesaba abanderar eso porque yo vengo de procesos juveniles, vengo de la parte académica, de la parte estudiantil, no sé qué, todo lo demás. Venía de hacer una ONG en temas de educación y yo dije, ¿sabes qué? Yo quiero meterme a dejar esto. Yo no sé qué va a pasar después de mí, pero yo quiero yo quiero construirlo. Y bueno, para serte muy sincera, baby, eso fue un enredo porque cuando, tú sabes que el gobierno, lo que no está en lo que no está en la página amarilla, eso es solamente puede hacer lo que está en la página solamente amarilla. puede hacer lo que está en la página amarilla. Puede hacer todo lo que no está escrito en la página amarilla. Yo venía mucho de sociedad civil, del sector privado, donde uno se pone creativo y uno fluye a cara de que no, espérate. Hasta la ponchadora de Entonces dije, mira, no te emociones tanto que tú no tienes ni oficina. Tú no existes en el organigrama del mío. Y yo dije, pero me van a dar laptop. Tampoco. Tienen que poner, ¿cómo se llama? Subieron el término político. Oye, no había oficina, no había laptop, no había equipo de trabajo, no había nada. Yo trabajé en el pasillo del MIDES como el primeros 6 meses. Wow. Con mi laptop, con un solo asistente que me entró como al tercer mes después que yo entré. Y de por sí que ya era complicado el escenario, al rato cae la pandemia. Cierto. Y yo, no, hombre, no. La juventud de este país. Puro Zoom. Puro Zoom. Yo haciendo recorrido nacional por Zoom. No, house algo. House party. Me estaba ahí. Ajá. Yo estaba ahí, se metió. Madre, ¿qué pasó a mí? Que no se lo vi ahí conectado. Entonces yo había iniciado un recorrido nacional los primeros meses de gobierno para entender cuál es el estado de situación del ministerio en relación a los programas a nivel nacional y ver entonces cómo implantábamos programas que pudieran funcionar para las distintas áreas del país. Yo estaba haciendo mi recorrido muy feliz, estaba generando núcleos de participación de jóvenes en las distintas comarcas y provincias, porque sin el nicho de jóvenes yo no podía empezar a gestionar. O sea, tú tienes que trabajar con la comunidad, todo lo que tú vayas a hacer. Y en el mismo MIDES no había nadie encargado de temas de juventud en ninguna de las regionales ni provinciales. Entonces, ese era mi primer paso. Era un peinado, una identificación y cae la pandemia. Tuve que suspender eso, pero ya había hecho un recorrido importante, así que tuve mis insumos. Ese recorrido me funcionó no para iniciar inmediatamente lo que quería iniciar, pero sí me funcionó para levantar una red nacional de voluntarios jóvenes para el COVID. La estructura. Exacto. Eso fue lo que me mantuvo un rato. Pero ya después cuando pasa el COVID, retomo todo y entonces empiezo la política pública de juventud, la consulta nacional, la estructuración, los actores, las alcaldías, los gobiernos locales. Levantamos el documento, Naciones Unidas nos colabora en una parte técnica, levantamos la implementación, el monitoreo, armamos un esquema digital para su monitoreo, creamos otro esquema digital para la consulta y en paralelo creamos el documento de ley que en ese momento yo entendía que en el pasado ya habían esfuerzos previos de una ley de juventud de distintos sectores, pero nunca había finalmente cuajado en la asamblea. Finalmente logramos que la ley entrara a la asamblea, segundo debate, y nosotros dejamos el documento allí. ¿Se quedó ahí? Se quedó en segundo debate. No, porque vino el periodo electoral. Orden del día. Ajá. Punto 78. Punto 78. Pero este lee es Mavi porque como va a competir contra mí, no se lo Ajá, entonces no se lo va a aprobar. Pero la realidad es que... la de resistencia, pues ya me queda claro que tú eras la resistencia. Jamás. Al otro lado. Pero bueno, en conclusión, creo que lo que pudimos dejar como un legado importante del ministerio fue estructurar la parte institucional de juventud, desarrollarla no solamente a nivel del ministerio, su eje central, sino en todas las provincias y regionales, crear el equipo de trabajo, formarlo, crear núcleos regionales en las comunidades,
trabajar y vincular a los gobiernos locales para que ellos también tuvieran espacio de participación en la política pública. Los 81 Sí, crear la política pública, levantar el borrador de ley, ingresar a la Asamblea, ganar y obtener la presidencia del Consejo Directivo del Organismo Internacional de Juventud, que Panamá nunca lo había tenido. Y eso nos posicionó ¿Quiénes participan ahí? Todos los países de Iberoamérica. De Iberoamérica. Y en ese momento, pues tuve la oportunidad de asumir la presidencia de ese organismo. Sí. Y la realidad es que fueron pasos importantes que nos abrieron espacio a otras cosas para poder fondear otros proyectos y generamos más o menos unos 4 programas nuevos de juventud a nivel del ministerio que todos están relacionados al sector privado para la empleabilidad. Así de que el Mavi González. Bueno, a ver, ahora sí me he puesto a pensar. Uy, está interesante. A ver, Emma González. No sé, Yo tengo que los jóvenes, ¿cómo que los jóvenes no son el futuro del presente? Ay, sí, pero es que ese lema me parece muy trillado. Muy trillado. Yo di una entrevista ahí. No sé. La voy a dar y pienso. Sí, tengo que pensarlo, pero tienes razón, tiene que ver con juventud. Una portada, es una cosa que tú digas, eso fue. Mira, yo tengo varias preguntas, lógicamente, ¿no? ¿Te gusta el deporte? No tanto. Me gusta hacer ejercicio. No sé si eso cuenta como deporte. ¿Qué tipo de ejercicio aeróbico? ¿O pesa, o camina, o corre? Sí, troto y hago funcionales con pesas. Okay. ¿Cocinas? Sí. ¿Sí? ¿Cuál es el pasillo? ¿Qué es lo que tú así que...? No sabes cocinar. Quiero que sepas que... Y no, sí, malo, porque es que no sé ni comprar los condimentos. Mentira. Vamos a carne, oye, ¿qué es lo que lleva esto? Mentira. O sea, pero estás hasta para los leones. Soy real. No, ahora si yo resuelvo, si yo estoy solo, yo me meto la tulip. Un videíto ahí y yo me resuelvo. Realmente que la necesidad no hace la causa, pero bueno, la verdad es que yo estaba el de hoy, gracias a Dios. ¿Y sabes hacer patacones? Claro, pero entonces el problema es que no tengo la piedra para machacarlo y me voy a de la mano, pero yo, uno ve como la cosa, poco aceite, bien caliente. Y la sal. Hasta que... ¿Pero tú cocinas? Sí, cocino, pero tengo algo raro con el tema de la cocina. Me gusta cocinar sola, inventar. O sea, me gusta inventar. No me gusta cocinar para nadie. ¿De verdad? ¿Te amarga? No, me da pena. ¿Te da pena? Ni que me vean cocinando, Yo pensé que esa pregunta estaba en tu agenda. ni cocinar para alguien. Yo puedo inventar todo lo que sea y yo probar sola. A ver, ese término, espera, porque no creo que eso no creo que esté en tu calendario. Fuiste candidata a diputados. Sí. Cuéntame esa experiencia. Bueno, fue una experiencia muy enriquecedora. Yo con un perro en una. Por lo menos en el video de TikTok lo vi. Oye, a la gente le gustó mi TikTok. Quiero que sepas que ese video recorrió... Que te voy a decir, cuando yo caminaba, tengo un amigo que se llama Bofe, saludos. Bofe. Yo dije, Bofe, tú vas adelante, hermano, porque estaban 3 perros que me mueren y uno tipo que me muerde un cuervo. Tú ibas a caminar, buena, ¡ay! Te sale un perro, ¿no? Oye, bueno, tú lo sabes, uno de mis TikToks era porque un perro me agarró la pierna en el Valle de San Isidro y yo no sabía qué hacer con ese perro, me arrastraba a mí y los perros me dan pavor cuando me salen así de las casas, pero fue una experiencia muy buena. Yo obviamente ya venía de la experiencia política nacional, no había estado enfocada en un solo distrito, que es el mío, San Miguelito, y al enfocarme en ese distrito, profundizar, conocer sus actores, sus necesidades, sus realidades y sus posibles también virtudes a explotar, porque tiene muchas cosas que explotar, pues se me hizo un proceso muy enriquecedor, aparte de que definitivamente aspirar a algo interno del partido, que si bien es cierto, es importante y también requiere una logística y una gestión importante, pero no es lo mismo un distrito tan grande como San Miguelito, que es el segundo más grande del país, que tiene como 5 Panamás distintos en un solo distrito. Sí. Tú conoces demasiado de la realidad social, más allá de la que yo conocía desde la perspectiva del MIDE o de la perspectiva del partido. Y bueno, conocer tanta gente en el proceso, tú sabes esa ricura que hay cuando te dan en la puerta de la casa, cuando te dan el sancocho, cuando te dan el tamal, pero además de eso también entender que hay todavía muchas cosas por resolver y que siempre tenemos que estar en constante crítica, inclusive quienes estamos en la palestra y como quienes no, es importante estar en constante crítica porque definitivamente que el país requiere de mucha atención todavía en muchísimos temas. Y tú estuviste el día 1 cuando hicieron la campaña,
hicieron la estrategia, hicieron todo. ¿Ustedes pensaban que más gente iba a votar por el PRD? Bueno, Porque la estructura de PRD se iba a mantener entre más candidatos, de la batalla entre ustedes, Pineda y Loba y Leandro, pues las afectó su en la intención de voto de la papeleta. Un pequeño así análisis. digo, lo que pasa es que ha habido Tú veías de la caminata que había una resistencia. No, o sea, es un proceso de evolución. Por ejemplo, sabes perfectamente que a raíz de la mina muchas cosas cambiaron. Claro. Entonces hubo como un before and after la mina. Tú veías antes. Yo estoy desde antes en la película de la... Y había más, o sea, sí, había una intención de voto todavía mucho más latente, mucho más palpable. Posterior a eso, pues definitivamente hubo una caída. No, sí, y hubo hasta una merma dentro del partido. Eso hay que reconocerlo. El partido tuvo un momento como de luto y levantarse de eso para luego proyectarse de nuevo hacia afuera, eso no era sencillo. Sí. Entonces, ya partiendo de todo ese escenario, uno empezó a entender dentro de nuestras análisis y estrategias de que la situación iba a estar compleja el triple. Y lo que sí estábamos claro era que, bueno, quienes podían estar un poco más débiles ante el proceso por algún desgaste natural, en efecto analizar el tema de Zulay, porque no estaba en la papeleta del PRD, pero seguía jalando votos PRD. Y la realidad es, bueno, la necesidad de también afrontar una figura nueva que éramos nosotros, principalmente, o la forma en que la gente nos reconocía como figuras nuevas del partido. Pero sí estábamos muy anuentes y muy conscientes de que iba a ser una pelea difícil y no sé el resto, pero nosotros sí contemplamos que el movimiento de Vamos iba a impactar. Sí. Sí. Ese voto plancha fue impresionante. Desde el momento en que yo empiezo a ver las propagandas de la plancha y toda la publicidad, yo dije, no, que va, esto se va a descontrolar. Yo estaba segura que se iba a descontrolar. Pero bueno, Pegando de selección. sí, porque eso, está claro, Una plancha plástica que está está claro, los partidos en esta ocasión, y el PRD, que milenariamente vota plancha, en esta ocasión nuestro propio partido estaba buscando selectividad. Y tú sabes que ya de ahí pinta mal. O sea, ya tú sabes que tras que ya viene desgaste de todo lo que estaba ocurriendo previo, y tras ese mismo partido no estaba jalando hacia una sola carreta, iba a ser muy complicado. Entonces, el escenario, digamos que fue un tanto sorpresivo, porque los números fueron mucho más altos de lo que creíamos, pero tampoco fue tan descabellado a lo que ya estábamos estipulando previamente. ¿Y afectó no tener primarias? Sí, ¿Tú crees que con la primera hubieras tenido una realidad de lo que estaba pasando? claro, totalmente. Fue una jugada. Sí, era arriesgada, pero bueno, parte de las enseñanzas. ¿Qué piensas hacer en el futuro con toda la experiencia que tienes? ¿Vas a hacer, ya entiendo el tema de emprendimiento, pero en este tema, vas a continuar, lo vas a intentar nuevamente, vas a hacer estructura, vas a hablar con los jóvenes? ¿Qué? Sí, yo sí planeo continuar el camino político. Lo que sí es que en este momento, como yo creo mucho en los momentos, Claro, las etapas. no por eso digo que si tienes la oportunidad de entrar en el jet en vez del tren, no lo vas a utilizar, claro que sí, pero hay momentos para analizar, reflexionar y entonces seguir dando pasos. Yo creo que vengo de un rush de 5 años, porque empecé de juventud, terminé de secretaria general del MIDES, a veces era viceministra, en paralelo competía a la juventud del partido, después quedé suplente de diputados, o sea, hice todo en 5 años. Yo necesito calmarme un rato para seguir fortaleciendo otros pilares de mi vida que van a permitirme sostener para continuar este caminar. Porque si hay algo que yo creo muchísimo es que para poder direccionarte políticamente y ser autoridad y ser tomador de decisión, tú también tienes que tener independencia tanto económica como pensamiento crítico. Y todo eso va de la mano con cómo tú forjes otros pilares de tu vida personal. Entonces, yo en algún momento puse algunas pausas que estoy retomando, consolidando mi vida profesional. Me estoy dedicando a las consultorías privadas, que era parte de lo que quería construir en este momento, a mi emprendimiento, al tema de la docencia, entre otras cosas más. En paralelo seguiré vinculándome a los procesos políticos, pero muy analizando cómo va evolucionando el entorno, entendiendo lo que mi partido podría estar necesitando, pero sin menoscabar que afuera hay un mundo exterior importante que seguir analizando y de alguna manera u otra seguir nutriéndome de todos los espacios de participación que exista, porque lo que sí está claro es que no me voy a distanciar de la política. Pretendo seguir dando pasos importantes, tengo aspiraciones a futuro y definitivamente pues quiero seguir preparándome para ello. ¿Te gusta viajar? Sí me gusta viajar. ¿Y con qué destino, cuando viajaste, qué destino buscas? ¿Eres más de tema de playa, frío? No, yo soy más de frío y soy más de lugares donde pueda de repente tener más historia. Como me gusta mucho el arte,
Entonces tiendo mucho también a buscar espacios donde yo pueda encontrar esas inspiraciones que normalmente a veces uno en el día a día deja a un lado. Entonces me gustan mucho los lugares donde yo pueda percibir el arte y su historia un poco más de cerca. ¿Estás más metida de lleno en Sí. tecnología? Bueno, mira, no soy tan tecnológica, pero definitivamente sí creo en la innovación. Creo en la innovación, más no necesariamente soy muy tecnológica, pero definitivamente que sí creo que todo lo que uno haga en esta vida tiene que ir dirigido a innovar. Y una pregunta, ¿cómo ves la posibilidad de que Panamá los próximos años una mujer sea presidenta? Yo creo que es parte de lo que sigue el caminar. Sí, ¿no? Sí, yo sí creo que se están acercando ese tipo de momentos. ¿Creció la cantidad de mujeres en la asamblea? Bueno, realmente no quedó igual, porque cuando estábamos en la aspiración, cuando recién éramos candidatas, todavía éramos menos candidatas de lo que había sido el periodo anterior. Entonces, en esta ocasión, lo que sí es cierto es que muchas mujeres que estaban aspirando lograron quedar en los puestos, que eso ha sido importante. Y otra parte importante, pues claramente que hay una nueva generación asumiendo los puestos, que eso ya lo sabemos. Entonces, todo está encaminándose un poco a que haya renovaciones en todo el sentido. Y yo creo que es una buena oportunidad para que el tema de equidad y género, pues, coja una bandera importante. ¿Qué te parece? ¿Te gusta o no te gusta? ¿Estás ahí? Hay gente que no le gusta mucho lo que pasó. ¿Qué piensas? Creo que Bukele tiene cierta peculiaridad de los nuevos liderazgos que la región está buscando. La región está buscando más sentir que hay resultados sin importar el cómo. Y eso está llevando también a una especie de autoritarismos modernos, o esa es la forma en que lo quiero nombrar. Creo que sí. Y creo que la percepción está dominando mucho la política a raíz de la era digital y de las redes sociales, de la tecnología, porque al fin y al cabo eso es tecnología. Y la percepción, cuando se motiva para poder magnificar los resultados, puede también salirse de control. Entonces, casualmente analizando hace unos días atrás, decía yo, si la percepción la están imponiendo estos nuevos líderes, y estos nuevos líderes están asumiendo la verdad de las cosas, es un riesgo y un arma de doble filo, porque entonces estamos encaminando a que la población se sumerja en una sola voz. Y eso trae nuevos espacios para dictaduras modernas. Claro. Pero al mismo tiempo, la percepción permite de alguna manera u otra transparentizar algunas otras cosas y empezar a ser más crítico el pensamiento de la población y de repente hacer más horizontal la toma de decisión. Entonces yo creo que en la medida de la sabiduría de quien esté en el mando, podrá asumirse esta nueva generación política con mucho más éxito. Me parece que son circunstancias complejas, pero sigue siendo un liderazgo importante y que al final está marcando las nuevas tendencias. Yo siento que todo se está orientando hacia un mismo rubro. La presidenta mujer de México, ¿viste la elección? Sí, en efecto. Bueno, ahí al fin y al cabo iba a ser mujer y resultado, así que no había de otra, pero... Para mí es algo histórico. Sí, es primera vez que ocurre y México con una... Sí. Con respeto a todo México, yo no soy mexicano y he ido muy poco, es más, he ido a Cancún. Sí, pero la percepción de México es como, ¿sabes? El histórico persona que le da poco espacio a las mujeres y que metían codazos, que ha tenido muchas candidatas mujeres en otras elecciones, en esta oportunidad gana y yo no sé si eso vaya a ser un giro radical en el método de trabajo o no sé. Bueno, yo creo que más allá de hablar de la ideología política, porque yo no me voy a meter mucho en ese tema con México, pero hablando ya de un tema de la participación de la mujer y el hito que marca esto para México, un antes y un después, yo creo que es plausible ver cómo pudieron darle espacio no solamente a una candidata, sino a dos para la aspiración a la presidencia de la República. Yo sí creo que independientemente de las ideologías políticas que existan, en estos momentos la demanda de todos los países a nivel de esta región es realmente buscar líderes que de alguna manera u otra consoliden las nuevas voluntades que están existiendo producto de la evolución de la sociedad. Entonces, en la medida ella representa una bandera de la mujer sin comprometer más allá y también poder consolidar las voluntades de todo el que la rodeó, el que la permitió llegar, el que la apoyó y el que la sigue creyendo en ella y la ideología política de quien la está apoyando, yo creo que va a poder ser una bandera importante para México y probablemente pues permitir que se repita un escenario parecido. Así que por esa parte yo creo que más bien es felicitarlos a ellos como población, que me parece que es un paso importante tomando en cuenta esa peculiaridad cultural que ellos han tenido siempre.
Voy a hacer 3 preguntas, Fadelina, después te explico cómo hacemos el cierre. Ok. La primera pregunta. ¿Cómo calificas el gobierno en tu curso? Si tuvieras que darle, entendiendo con todas las críticas, tú que has estado adentro, porque las críticas siempre van a haber. Yo vamos al gobierno del presidente Laurentino Cortizo, fui parte del gobierno y pienso que dejamos esto y pudimos hecho. ¿Qué podría decir? Bueno, yo creo que sí, yo creo que ha sido un gobierno primeramente muy sacrificado. Quienes han estado previamente en la gestión pública entienden lo que representa la palabra sacrificado por todas las coyunturas que han acontecido en este gobierno. Creo que se impulsó una agenda importante en materia social al punto de que se construyó la primera política pública de juventud, la primera política de primera infancia, se acrecentaron servicios para los cuidados de los adultos mayores y personas con discapacidad, se promovieron atenciones más directas a la comunidad en las áreas más rurales y vulnerables del país, se potenció crear un plan que generara una nueva estructuración del índice de pobreza multidimensional. Y entre esas cosas que son valiosas y reconocidas inclusive por organismos internacionales, pueden ser nuestros checkmarks o nuestros highlights, pero definitivamente que quizás en la política económica pues tuvimos muchas reservas, muchas justificadas bajo la pandemia, pero también otras que creo que pudieran haber sido un poco más agresivas y osadas, pero hubo mucho conservadurismo en el proceso. También creo que se pudo haber potenciado mejor la comunicación. La comunicación es importantísima. El gobierno no está llamado simplemente a gestionar para sí, sino a gestionar para afuera, para quien está en teoría recibiendo el servicio que da el gobierno, que en ese caso es la ciudadanía. Y yo creo que hubo una desconexión fuerte de ciudadanía-gobierno que en su momento nos ha causado un peso muy grande a nivel de la gobernanza. Y a nivel de gobernabilidad, yo creo que una de las falencias que pudimos haber tenido es que hubo también una desconexión importante de la gestión política gubernamental con la gestión política partidista. Y esa desconexión también ha hecho que los llamados actores a liderar los espacios probablemente estaban en direcciones distintas. Entonces, no hay nada más serio que estar desconectado. Y yo creo que esa puede ser la primera crítica que le puedo dar a mi propio gobierno, pero no te puedo negar que sí hicimos importantes gestiones en materia social y que sí aterrizamos muchos valores a la comunidad. No obstante, hubo puentes de quiebre que no supimos manejar y yo creo que esa es parte de la enseñanza que corresponde para el nuevo gobierno, que de hecho, dentro de lo que estoy observando, creo que está bastante asumiendo los errores que pudimos haber cometido en el pasado algunos para mejorarlos de manera inmediata en su entrada. Y creo, sí, es como si tuvieras... Sí, siento que te hace como un rain check pasado y viendo cómo ajusta cosas rápido. Así mismo es. La otra es, ¿tú crees que justifica que los candidatos presidenciales no hayan tenido vicepresidenta mujer? Yo no puedo creer eso. Yo creo que nada más el único candidato que tuvo una vicepresidenta mujer fue... Así mismo es, tal cual. Claramente que eso es... Sí, Martín con Rosario Turner, pero la realidad es que sí hubo una carencia en ese tema. Y es lo mismo que te estaba diciendo hace un rato. No dedicarte a eso. No necesariamente. Sí, formamos más mujeres. 100%. De hecho, te me estás adelantando uno de mis proyectos que más adelante podremos conversar. Pero sí, casualmente estaba en un espacio creado hace un rato para un monitoreo que hubo de todas las candidatas mujeres que participaron. Y una de las opiniones que di en el proceso es que necesitamos más espacios de formación que sean un poco más... de apertura más general. No necesariamente tiene que ser de un partido o de otro, sino un espacio donde puedan converger distintas ideologías, pero que incluyamos ese espacio porque estamos hablando de que queremos equidad, queremos participación, pero entonces nada más invitamos a mujeres a la discusión. Y tras que nada más invitamos a mujeres a la discusión, no damos ningún espacio para formar a más nadie. Y tras que no formamos a más nadie, tampoco trazamos metas con resultados. Si no trazamos metas con resultados, nunca va a cambiar. Si la meta es de aquí al 2029 que hayan más diputadas, trabajemos cómo hacer que haya más diputadas. Formemos ciudadanas que les pueda interesar ser candidatas a un proceso de elección popular. Trabajemos cómo los gobiernos garantizamos en el futuro que sigan teniendo una paridad en el Consejo de Gabinete. Trabajemos esa ruta para que la población exija eso a un futuro gobernante. Son cosas que hay que trabajarlas, que hay que trazar rutas, establecerlas, y yo creo que, producto inclusive de que existe ahora un Ministerio de la Mujer, pues también debería ser una de las batutas que debería asumir este nuevo gobierno, pero tiene que trabajarse también mucho de la sociedad. Eso no tiene que esperar exclusivamente a ser un tema gubernamental. Yo creo que los actores tienen que aliarse y no permitir, por ejemplo, que una siguiente elección no existan
más vicepresidentas mujeres o candidatas presidentas mujeres, que en teoría puede ser el siguiente paso. Y la última que te iba a hacer una pregunta bien sencilla. ¿Cómo has hecho tu vida personal con la vida política? Porque Sí. ¿crees que hay que separarte un poco de la vida política para hacer tu vida personal en estos años o crees que puede? Yo en lo particular la separé. ¿Separaste? Sí. ¿Lo lograste? Me ha dado resultados. ¿Te ha dado resultado? Sí. O sea que es totalmente pasivo. Luego no le gusta la política y se caguen aquí, no le mueves. Tal cual. Tal cual. ¿Estás bien? Pero ojo, ¿O tú crees que el camino, cuando estás acabando la cena, le metes un poema bonito? es una mezcla de situaciones. Yo, por ejemplo, si estamos hablando a nivel de pareja, yo necesito una persona que pueda conversar y entender conmigo la realidad nacional, discutir qué está pasando con Milei, discutir qué está pasando en México. No permito gente aérea porque eso sí no puedo. No puedo con gente aérea. Y si es un tema de amistad y familiar, me ha funcionado también segmentar un poco los espacios y no necesariamente vincularlos todos a un mismo espacio. Es muy normal en la política que a todos tus amigos, a todos tus familiares los pongas a votar por ti, los pongas a ser delegados, los pongas a todos, a que te ayuden en 1000 cosas en tu campaña, que se involucren. Yo creo que está bien que se involucren hasta un punto, pero no necesariamente tienes que hacer de ellos tu principal equipo de trabajo. Que a veces muchos políticos lo hacen, les funcionará. Yo lo apliqué de otra forma y hasta el momento me ha dado resultado. Quizás en el futuro, cuando evolucione a otros espacios de participación, me daré cuenta si necesito más vinculación de ellos o no. Pero hasta el momento yo creo que me ha funcionado segmentarlo un poco, porque ¿sabes dónde está la clave? Que cuando tú salgas de ese trajín, porque la política es muy absorbente, emocional, física y mentalmente, pero cuando tú sales de ese espacio y tú vas a tu casa, tú encuentras en tu casa un nuevo espacio en que sumergirte, que es distinto al que estás experimentando afuera. Y ese espacio da cierto regocijo. Entonces, si lo tienes plenamente mezclado, nunca encuentras un espacio de respiración. Y yo por eso he creído en la segmentación. ¿Vino, licor o soda? Vino, licor y soda. En ese orden. Me encanta el vino. Me encanta el vino. El licor me gusta para la fiesta y la soda me gusta para la comida. Y falta el agua. No sé qué. Bueno, mira, este ha sido el podcast. Nosotros cuando terminamos el podcast le pedimos a quienes participan 3 cosas para terminar. Primero, un mensaje para los jóvenes. Un mensaje para los jóvenes. Y yo creo que la diferencia de los que son exitosos que han podido salir adelante, o un triunfo, o una caída, o una derrota, pero tienen la capacidad y entender que el sueño es muro a muro, ladrillo a ladrillo para construir el muro. Entonces, un mensaje para los jóvenes. 2, un mensaje para tus padres. Yo insisto de que parte del éxito es el apoyo de los padres, como crítica o como apoyo, pero los padres juegan un rol vital, ¿no? Hasta quienes en su momento no han tenido la oportunidad de una crianza de padres, sea por los abuelos, siempre han tenido un respaldo importante de un pariente o de alguien. 100%. Y lo tercero es que lo diga la fundación o el grupo que quienes estén viendo este podcast, yo voy a apoyar con algo. Vi este podcast 50 minutos, me encantó, voy a escribirle a Mavi, voy a apoyarla, pero también puede apoyar la fundación, un cuadra, un real, un dólar, lo que usted quiera, la fundación que ella va a mencionar para que de una u otra manera usted apoye para hacer una mejor sociedad. Porque nosotros estamos aportando lo que podamos. Quienes están viendo lo aportan y hay gente que trabaja todos los días para que este país sea mucho peor. Esperemos cuál nos dice, ¿no? El Mavi para que podamos apoyar. Así que te dejo este espacio. Te agradezco enormemente. Nada de lo que me dijeron era mentira. Muy impresionado. Te aclara lo que quiere para el país, lo que quiere a título personal. Estoy seguro que te va a ir muy bien en la danza. Quería que bailara al final, pero podemos. Pero estoy seguro que le va a ir muy bien. Y la danza tiene muchas cosas, no solamente el baile, sino una capacidad de trabajar en equipo, de coordinación, de balance, de concentración, de competencia, de entusiasmo, de alegría. Porque la vida es maravillosa. Yo siempre he dicho que uno tiene que tener una cualidad, que es ser agradecido de lo que tiene. Y de lo que no tiene, no lo piense. Piense lo que tiene, agradezca lo que tenga. Porque hay gente que no tiene absolutamente nada y no le sobra. Así que te agradezco enormemente que me hayas permitido hacer este podcast. Te voy a dejar para que seas tú la que despide el programa con estas 3 cosas.
mensaje para los jóvenes, mensaje para tus padres, que estoy seguro que van a ver este podcast. Y el tercero, ¿a qué fundación o a qué grupo organizado te gustaría que quienes te están viendo apoyen para que ellos puedan seguir dándolo todo en su causa y en su lucha diaria? Bueno, muchas gracias, Baby. Me encantó este espacio. A los jóvenes, pues me toca dirigirme a ellos y decirles que hay palabras claves en este mundo. Primero, preparación, humildad, resiliencia y entender de que todos los procesos siempre nos llevan a nuevos destinos. No siempre tendremos claro el plan a seguir porque los planes pueden ser cambiados en el caminar, pero lo importante es tener claro el principio, el valor y el propósito de lo que te mueve. Si ese propósito y ese principio se mantiene, de ahí las aperturas a las puertas las vas a poder identificar mejor y podrás sacarle mayor provecho a quienes estén dispuestos a darte la mano y también a todos los sueños que puedas querer lograr. A mis padres, pues han sido mis pilares. Estás clarísimo, han sido personas que de hecho no involucro tan fuertemente a la palestra pública, pero definitivamente que son mis principales ejes. Son los que no solamente me dieron la vida, sino mis herramientas formativas, mis herramientas para el crecimiento y para también ser una persona independiente y autónoma. Y yo creo que más que agradecida estoy porque siempre han acuerpado mis inventos. No solamente las han acuerpado, sino que sé que con seguridad han dispuesto que estoy lista para ellos. Y me gusta que hayan creído en mí siempre y que lo sigan haciendo. Y quisiera poder destinarle el apoyo de lo que estás hablando a la Fundación Jóvenes Ayudando a Jóvenes, que es parte de una fundación creada por uno de mis pupilos y que actualmente pues se está desarrollando muchísimo. Tuvo recientemente sus talleres hace una semana y sigue creciendo. En junio tiene nuevas actividades y es un espacio de formación de habilidades blandas para la construcción del proyecto de vida de jóvenes. Y creo que, pues viniendo de toda una esfera de jóvenes, pues me gustaría que pudieran apoyarlos y seguirlos en las redes sociales. Genial, agradecido. Es Baby González. Escuchen el nombre, graben este podcast porque les garantizo que va a ser parte de la historia de el nuevo Panamá, que seguro se irá formando con líderes jóvenes y que hoy están decididos a trabajar de manera diferente. Así que gracias. Este es otro capítulo del podcast Mentes Críticas. Lo digo así porque saben aquí que cometimos un primer error. Y muchas gracias y que la pasen bien.